¿Listo? Buenas noches a todos. Bueno, vamos a iniciar. Es nomás un poquito problemático el tema de estabilizar el internet al inicio, pero una vez ya funciona sin problemas, ¿no? Bien, estamos revisando los ejemplos de llamadas al sistema y hemos visto la mayoría y, pues, bueno, volviendo a revisitar algunos. ah, sí, tenemos este, por ejemplo, en el que ya estamos utilizando la pregunta, ¿no? Para ver si hubo un error, llamar a p-error, ¿no? Aquí, y bueno, inclusive controlando la cantidad de argumentos. Entonces, hemos visto prácticamente todos los ejemplos que tenemos aquí. Y lo que nos faltaría es este. Si no estoy mal, es este. Ya, este de aquí, permiso.c. Ya. Este vamos a editar. Permiso.c. Es muy similar al cambiar dueño. Este requiere que seas también superusuario para poder cambiar, ¿ya? No, solo necesitas el usuario. Respondiendo a la pregunta de Víctor, solo necesitas el usuario, nada más. Solamente para el ejemplo de cambiar dueño y permiso, para eso necesitas ser superusuario. Ya, ya, gracias. Sí, cualquiera de las dos. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Sí, me refiero que solamente para el ejemplo de permiso, que crea y cambia permisos, que solamente el superusuario puede cambiar, y para el caso de cambiar dueño principalmente, ¿no? Ya. Ah, después los Entonces demás, ingeniero, revisaremos rápidamente el funciona normal código. en el... Eh, Después lo demás, bueno, lo que con no es, relación al digamos, código que ustedes decidido. tienen, le he agregado esta línea para el descriptor para ver qué valor tiene el archivo, el FD, SD, ¿no? Y le mando el chmod FD. O sea, básicamente es el otro, ¿no? Abro un archivo, ya podemos cambiarle el nombre, le cambiaremos el nombre. Le pondremos, digamos, ejemplo.file, .file. Ya, ese va a ser el nombre. Si hay algún error al abrirlo o al crearlo, puede ser, digamos, por tema de permisos, va a salir, vamos a preguntar, ¿no? Por -0. O sea, si se ocurrió un error, entonces llamamos a la llamada p-error y le mando como referencia la función, la llamada open, y va a mostrarme el error. Eso ya hemos visto, ¿no? Exit. Y si no, volvemos a llamar al system solamente para que podamos ver. Vamos a hacer ese cambio, ¿ya? ¿No? Para que podamos ver los permisos iniciales que tiene, ¿ya? En este caso, lo estoy agregando esta línea. Después lo pueden agregar ustedes, donde voy a imprimir el FD, ese valor que tiene FD cuando abro un archivo. Y aquí llamo a la función, a la llamada al sistema fshmode. Fshmode le manda el descriptor, o sea, la referencia al archivo y el modo. Y el modo está definido aquí arriba. ¿Ya? Es un valor numérico. El caso de 777 es todos los permisos, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver, volver a llamar al system ls. Y el system ls, vamos a decir que vuelva a mostrar el ejemplo.file y termine el programa. Compilaremos. GCC permiso.c menos o permiso. Pero le voy a llamar así. Listo. Ejecutamos. Listo. Es lo único que ha hecho es esto. Fíjense. Cuando ha creado el archivo, ha creado, bueno, primero como dueño, se crea con el que está ejecutando. ¿Ya? Aquí si ejecuto el comando ID, ¿ya? El comando ID me está diciendo que soy el usuario pública, grupo users, ¿ya? Ese soy. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo un archivo, se va a crear con ese propietario. Eso ya lo vimos en la anterior clase, ¿no? Ahora, inicialmente el programa, el archivo fue creado de esta manera, ¿sí? Todos los permisos para el usuario, lectura para el grupo y lectura y ejecución para el otros, ¿no? Voy a borrar el archivo, rm ejemplo.file, lo voy a borrar y vamos a volver a correr, ¿sí? Entonces está haciendo este cambio.
¿sí? Estos eran sus permisos y le está dando el permiso 777, que es todos los permisos. ¿Ya? Ahora, para poder entender un poco mejor, o sea, muy al parte, digamos, de la llamada al sistema como tal, entender el tema de permisos, vamos a crearnos un archivo que se llame, digamos, a ver, ejemplo.txt, ¿ya? Hago un ls-l de ese archivo, ejecuten esto, ejemplo.txt. Esos son los permisos con los que se está creando el archivo. Ahora yo le digo aquí chmod 777 ejemplo.txt. ¿Ya? Entonces, ¿qué le va a dar? ¿Qué es el 700? Le va a dar todos los permisos, ¿sí? Entonces, el chmod cambia los permisos, es el comando para cambiar permisos, pero desde código utilizo la función fchmod, que es la que me va a permitir cambiar de permisos. Puedo utilizar otros, digamos, aquí, ponerle, digamos, aquí el 667, por ejemplo. Y puedo ver qué permisos tiene. Se le ha dado estos permisos, ¿no? ¿Ya? Entonces puedo hacer esos cambios. Bueno, de momento hasta aquí. Ejecuten este ejemplo. Solamente ejecútenlo. Nada más. Y vean los permisos que está haciendo, los cambios de permisos que está realizando. Ya, vamos a poner pausa a la grabación y voy a ver que sus compañeros estén haciendo lo mismo. Ya. Entonces vamos a editar el programa. Vamos a hacer. Y, perdón. Bien, ejemplo, permiso.c. Y ahora sí se los dejo ahí. Entonces hagan este cambio. Al archivo original pónganle otro nombre. Agreguen esta línea del printf, ¿ya? Para imprimir el descriptor de archivo, es decir, el resultado de abrir, qué valor numérico te retorna, ¿ya? Y nada más, solamente hagan ese cambio, ¿ya? Entonces, ese es el cambio que hemos realizado, ¿ya? Bueno, voy a volverlo a colocar, pero para concluir y quedarlo registrado en la grabación, hacemos ese cambio y vamos a borrar el archivo que ya existía, digamos que es, ya, lo correremos. Pero ya eso es lo que obtiene, ¿no? Esos son los permisos que ha obtenido. Ahora sí, lo voy a borrar el archivo ejemplo.txt. Lo borro y vuelvo a correr, ¿ya? Entonces, el archivo se lo crea con estos permisos. Yo llamo a la función fchmod, que le doy el valor de 0,700, que significa todos los permisos para el usuario y ningún permiso para el resto. Y hace el cambio, ¿ya? Ahora, lo curioso es esto. El valor de fd, ¿no? Es 3, ¿ya? Así habrá otro archivo, va a seguir siendo 3. Y esa es la parte curiosa, ¿no? Me refiero, por ejemplo, vamos a volver a editar aquí, vamos a hacer un cat del código, ¿sí? Si se fijan, aquí al abrir el archivo, ejemplo.txt, ¿cómo se dice? El retorno es una función, lo está retornando en esta variable. Y esta variable es la que le mando a la llamada al sistema fchmod, ¿sí? Esto. Pero si vemos qué valor tiene, solo tiene el valor de 3. Si abro un archivo ejemplo.txt, su valor es 3. Si abro otro archivo, sigue siendo 3. Sí, entonces es como que un poquito no tuviera lógica, ¿no? Tal vez uno esperara que este valor fd va a ser un número que representa mm, algún ID que identifique el archivo, pero en este caso es el mismo, ¿sí? Y este es uno de los ejemplos también de poder que nos ayudan a entender el tema de modo usuario, modo kernel que les hablé, ya empezamos a hablar desde un par de clases atrás, ¿no? Entonces, como este ejemplo, lo que está haciendo es ya primero haciendo cambios en un archivo, ¿no? Que está guardado en el disco, ¿sí?
Entonces, en el modo usuario está haciendo el open, pero internamente ya en el modo kernel está accediendo al archivo, haciendo los cambios de permisos y después devolviéndole al usuario. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, en el modo kernel es que este FD tiene algún valor y estás referenciando al archivo como tal que esté en disco, ¿no? Y eso es lo que podemos visualizar, ¿ya? Ahora sí voy a volver a poner pausa en la grabación. Hemos hecho esos cambios, venimos aquí, escape, dos puntos X, compilamos, ejecuto, y estos son los permisos que me ha asignado, ¿ya? ¿Sí? Ahora, ¿no? Por ejemplo, con chmod puedo darle los permisos al archivo 777 ejemplo.txt, ¿ya? ls-l de ese archivo, txt, y ese es todos los permisos, ¿no? 777 es todos los permisos, y voy a hacer correr el programa, y le va a dar el permiso 0700, que significa 770, ¿no? Que es básicamente todos los permisos para el usuario, todos los permisos para el grupo, ningún permiso para otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso, ¿no? Entonces los puede, bueno, la llamada al sistema fchmod está haciendo el cambio de permisos de forma similar que el comando chmod, ¿ya? Entonces eso no se olvide. Bien, y bueno, el detalle que les decía, ¿no? El file descriptor sigue siendo un valor de 3. Y básicamente lo que está haciendo en el código es mandarle ese valor de 3 y decirle cambiar permisos, ¿sí? Y si uno se pone a pensar, 3, ¿qué valor? Si no es ni siquiera, o sea, me refiero que no es un identificador único del archivo, ¿no? Si yo abro otro archivo, igual me va a devolver 3. Si abro un tercer o cualquier otro archivo, igual va a seguir siendo 3. Eso es algo bien curioso, pero esto es porque en las llamadas al sistema tienes el modo usuario en la parte donde llamas a la función y el modo kernel. En el modo kernel es donde ya a nivel del kernel del sistema operativo hace operaciones, ¿no? Como en este caso, para nosotros tal vez 3 no significa nada, pero en el modo kernel 3 está haciendo referencia al archivo y le está cambiando permisos. Cambia los permisos y se retorna todo otra vez al modo usuario. ¿Ya? Bien, eso sería. Bien, aprovechando que estamos aquí, hay otra forma fácil de cambiar permisos, pero ya no digamos desde código fuente, sino desde línea de comandos. Son los permisos, ¿ya? Ahorita les voy a explicar, respondiendo a la pregunta que puso uno de sus compañeros. Atiéndame todos aquí también, por favor, ejecuten este comando chmod. Una forma de cambiar permisos rápida. Bueno, hay dos maneras de cambiar permisos. Utilizar esos valores, esos 4 números, ¿no? Digamos 0777 a ejemplo.txt, ¿no? Esa es una manera, ¿sí? Y le doy aquí, digamos, básicamente el primero estaría haciendo referencia al usuario, este al grupo y este a otros, ¿no? Después así le pongo aquí 66. ¿Qué permiso le va a dar? RW, ¿no? Entonces ustedes ya pueden investigar un poquito sobre cambio de permisos y pueden encontrar la lógica de los valores numéricos que se va a usar. Entonces, esos valores numéricos representan el modo del archivo, ¿no? ¿Sí? Tal vez no tiene mucho sentido como modo, pero o sea, ese es el modo, ¿no? Son los permisos en realidad. Esos valores numéricos le están indicando qué permisos van a tener, ¿sí? Entonces, lo más fácil de acordarse es 0, ningún permiso, 7, todos los permisos. Y son 3 grupos, usuario, grupos y otros. Entonces, si le pongo 777 y le pongo 777, estoy dando todos los permisos. Si le pongo aquí 4 ceros, bueno, en realidad los 3 últimos ceros cuentan, ¿no? Él estaría quitando todos los permisos, ¿sí? Sí, ahí no puedes ni abrir ni editar nada, ¿no?
Ahora podría probar, digamos, qué pasa si le pongo 7, 4, 4. ¿Sí? Esos serían los permisos. El 4 significaría la lectura. ¿Ya? Y bueno, más detalles ustedes pueden revisar y entender un poco más profundidad los valores numéricos. Una forma fácil de acordarse de los permisos es esta es esta de aquí. Es decir, U, ¿a quién quiero afectar? G para grupo o u otros, ¿no? Entonces digo, quiero cambiar permisos del usuario. U, le quiero, digamos, quitar permiso de ejecución, archivo ejemplo.txt. ¿Sí? Y le va a quitar el permiso de ejecución. Quiero dar permisos a todos, el permiso de lectura, de escritura. Le digo entonces U al grupo, a otros y más W. ¿No? Entonces estoy diciendo al usuario, al grupo y a otros aumentar permiso de escritura. No, solo son esas palabras. Sí, R sería lectura. A ver, o, fijan, entonces ya todos tienen. Ahora podría quitar los permisos de escritura con menos. Le quito al G, al O y le quito menos. ¿Listo? Y ya está. ¿Sí? Entonces, esa es la otra manera también de cambiar permisos desde línea de comando. O bien utilizo los valores numéricos, ¿no? O bien utilizo esta otra manera de UGO o GO o U directamente más para aumentar permiso y las letras R, W o X, ¿no? ¿Sí? Incluso se puede hacer esto. UGO, digamos, al usuario le voy a aumentar RWX, los tres permisos, lectura, escritura y ejecución. Y eso es lo que va a cambiar. ¿Sí? Ya está. ¿No? Ahora, en el código lo único que estoy haciendo es, estoy usando esta otra manera de cambiar permisos, usando valores octales. Bueno, son octales, ¿no? Esos valores numéricos. Y eso es lo que coloco. Claro que un poquito se dificulta porque no es algo tan inmediato como el comando, ¿no? Pero sí está haciendo el cambio del archivo, ¿no? Entonces aquí yo lo puedo cambiar por 0. eh, lo voy a compilar otra vez. Ah, ya voy a escribir mejor. Más fáciles. Permiso.c. Menos o per. Ya está. Entonces, este era el archivo original y le he quitado todos los permisos al grupo y a otros, ¿no? Vamos a borrar este archivo. Ejemplo.txt. Borren el archivo y volvemos a editar el programa permiso.c. Y aquí vamos a crear esto en este modo. 0, 0. ¿Ya? Y aquí le vamos a decir 4, 4, 744. ¿Ya? Los puntos X. Luego después voy a poner el código. ¿Ya? Compilamos y ejecuto per. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Aquí voy a hacer el cat del programa. ¿Ya? Cat de permiso.c. ¿Qué es lo que ha pasado? Al momento de abrir el archivo, la función open, la llamada open, no solamente abre el archivo, esta de aquí me indica cómo lo voy a abrir el archivo. Lo voy a abrir para lectura, para escritura. En este caso, o create con la T al final es abrir para la escritura, o bueno, si no existe el archivo, lo abre, lo crea. Eso es lo que hace. Porque la otra opción es read, hay unas otras opciones más, que es básicamente, si no existe el archivo, no va a poder abrirlo, ¿no? Pero lo puede abrir solo lectura o lo puede abrir lectura y escritura, y en este caso, si no existe, lo crea.
Ahora, aquí, en el caso de creación, como aquí, como pueden ver, le mando también el modo, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al momento de crear el archivo, lo va a crear con algún permiso, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a volver a editar este archivo. Y aquí voy a cambiar el permiso lo podemos cambiar a 766, ¿ya? Entonces, al momento de crear el archivo, va a crear con todos los permisos para el usuario, lectura, escritura para el grupo, y lo haremos así, 764. Vamos a colocar esto, ¿ya? Entonces, lo dejaremos ahí. Vamos a poner pausa. Entonces, si estás con Mac bien, entonces vamos a compilar esto. Compilamos esto de aquí. Después de hacer ese cambio, gcc permiso.c menos open. Y aquí ejecutamos, pero ya está, ¿no? Tengo que borrar el archivo, perdón. Ejemplo.txt. Lo borro y lo vuelvo a ejecutar. Entonces, al momento de crear, va a crear con un permiso y al momento de... Sí, aquí algo, vamos a volver a ejecutar aquí. Vamos a colocar aquí, mejor para que se visualice. Pondremos 0. 3.x. Usaremos el archivo. Compilamos. Ahora sí, ¿no? Creado con ningún permiso para el grupo y permiso de lectura para otros. Y después de ejecutar el chmod del CTA, todos los permisos aquí, solo lectura aquí y solo lectura aquí, ¿ya? Y bueno, y así ya pueden seguir revisando ustedes, ¿no? Vamos a venir aquí. Dejaré un ratito de compartir. Vamos a continuar. Al final voy a mostrarles una paginita que donde tal vez pueden obtener más información. Continuaremos. Entonces, ya con eso ya casi estamos terminando. Veremos este más, el que dice listar dir. Editen este archivo, ¿ya? No vamos a hacer ningún cambio aquí, solamente vamos a revisar el código, ¿ya? Eh, Lo único que hace este código es listar el contenido de un directorio. Entonces, le mando como parámetro el nombre de un directorio y va a listar su contenido, ¿ya? Y bueno, aquí hace varias llamadas, ¿ya? Aquí hace varias llamadas. Primero llama al opendir y le mando el parámetro, el nombre del directorio. Si es igual a null, va a llamar a esta función quit y que al final, bueno, al final es llamar al perror nomás, ¿no? Entonces es un perror. Listar dir. Listar dir.cs. Ya. Sí. Ahora, esta parte que dice aquí, while my direct read dir, esa es otra llamada, read dir, leer el contenido del directorio. Entonces, lo que va a hacer es, va a leer el contenido del directorio y lo va a asignar a una variable myDirect, ¿ya? Ese es el nombre de la variable. Y después va a mostrar de esa variable, fíjense, este guión más signo mayor es el operador de acceso. Va a acceder a un campo que se llama name, ¿ya? ¿Qué llegaría a ser la variable myDirect? En C se llama estructura y en la teoría bueno, en programación, en tipos de datos sería lo que se conoce como registros, ¿sí? Los registros que son un tipo de dato compuesto, ¿no? Digamos, tengo el registro persona, que está compuesto por un campo nombre, que va a ser de tipo cadena, un campo, digamos, CI, que va a ser entero, un campo domicilio, que también va a ser cadena, ¿no? Ese es un registro, ¿ya? Y el struct en C es el registro. Entonces, myDiren es de tipo registro. Y el operador de acceso es el guión signo de admiración, ¿ya? Lo que conocemos como punto en Java, ese sería, ¿no? Ahora, se ha ido conservando este guión signo de admiración, signo mayor en C++. Cuando como implementa clases,
El operador de acceso a método y al miembro dato es de esta manera, ¿no? Guión y signo mayor. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, como teoría de programación, se podría decir que justamente el registro llega a ser su antepasado de lo que conocemos hoy como clases, ¿no? Sí, porque las clases que tienes una serie tienes tipos de datos compuestos, ¿no? Puedes tener un int, puedes tener un string, pero a esto le agregas métodos, ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que le hace la diferencia, ¿ya? Entonces, lo único que hace es eso, ¿sí? Entonces, a myDiren es de tipo registro, campo de name, es lo que va a mostrar, nada más, ¿sí? Y, y con esto, y después llama a la función closedir, que es otra llamada que va a cerrar el directorio. Entonces, aquí está haciendo varias acciones, ¿no? Está haciendo un opendir, redir y está haciendo un closedir. Eso es lo que hace. Compilamos. Listar dir.c -o listar y le doy el directorio. Le puedo dar el directorio, digamos, el punto, que es este directorio, y me va a mostrar su contenido. O le voy a dar la TMP y me va a mostrar el contenido del TMP. Si vuelvo a dictar ver el código, lo único que estoy haciendo es imprimir un i, ¿no? El i está empezando en 1. Estoy colocando un i más para que vaya incrementando e imprimiendo a la vez. Podría quitarlo esto y solamente imprimir myDiren name, ¿no? Nada más. ¿Sí? ¿Sí? Y yo no tengo otro detalle también aquí. Porcentaje de es hace referencia a que es un dígito, un número, no, es un decimal. Le estoy colocando 2 puntos y recién va a imprimir la cadena. Entonces, esta variable se va a imprimir como, estoy haciendo referencia a esta variable y este otro a esta variable. Si lo compilamos, SC y listar, ¿sí? ¿No? Entonces, esa es una forma de usar del printf, ¿no? Especificar el tipo de dato que se va a imprimir. Puedo colocar algún carácter que se va a imprimir también. Y bueno, la otra variable con su tipo de dato correspondiente. Y con esto terminamos de revisar los ejemplos de llamadas al sistema. ¿Ya? Bien, vamos a cerrar, pausar la grabación.